Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. El frijol, uno de los granos básicos en la dieta de los salvadoreños, alcanzó precios récord en las últimas semanas. Visitamos uno de los principales lugares de distribución para constatar la variación de los precios en las últimas semanas. El punto de mayor distribución de granos básicos del mercado central es el lugar que reúne a compradores que llegan de diferentes lugares del país en busca de los mejores precios. Esta semana hay buenas noticias. El codiciado grano de frijol rojo cosecha nacional, que en las últimas semanas llegó a valer hasta $1.50, ahora se comercializa a 75 centavos. Sí, así es. Ya justa para siquiera para darle a los hijos, vea. Sí, así es que, de todos modos, esté caro, esté barato, siempre el frijol se ocupe en la casa. Está bien porque uno como pobre pues no tiene la capacidad para estar dando tanto por los frijoles, y qué bueno que ya les rebajaron porque es la comida de todos pues a diario. Sí, ya disminuyó bastante, ¿va? Esto ya está bueno, pues así pues toda la gente puede comprar ya porque, ¿verdad?, se ponga más barato el frijol, ¿verdad? La satisfacción no es la misma para los distribuidores, que se abastecen del producto en la zona paracentral y oriental del país, pues aseguran que compraron el frijol caro y hoy tienen que venderlo a menor precio para competir en el mercado. Pues como ya había dicho antes, de que nomás empezara a salir la cosecha acá en El Salvador y empezar a llegar el producto aquí a la plaza, pues nosotros empezamos a comprar más barato y entonces los productos bajan. Pero nosotros sí lo hemos quedado con frijol caro. El frijol que lo estamos dando nosotros a $1.50 lo estamos dando a $1. Entonces, ¿eso les da una pérdida? Sí, nosotros lo estamos perdiendo los productos. La plaza sube y baja. Bien puede bajar más o sube más. Esto sin duda beneficia a los clientes, pero de alguna manera afecta a los agricultores porque tienen que vender su producto barato. Es lo que más siempre les he dicho, que aquí debíamos de apoyar al agricultor porque pobrecitos son los que los mantienen al pueblo entero, ¿va? Y sería bien beneficioso que ellos sientan ese aliento con su precio porque son los únicos que les cuesta, que mantienen al pueblo entero. A pesar de la baja significativa en el costo del grano básico en la dieta de los salvadoreños, lejos de guardar esperanza de que llegue al valor que tenía antes de hasta 50 centavos, se mantiene la incertidumbre del tiempo que se mantendrán los precios actuales. Con el ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, conversamos esta mañana sobre la situación de los granos en el país, en precios y existencia en el mercado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño y con todo gusto en la disposición de compartir con usted este espacio importantísimo. Bueno, nosotros compartíamos ya con nuestros amigos televidentes esta nota donde contextualizamos cómo están actualmente ya los precios. Sí hay una baja significativa de llegar a costar hasta $1.50, ya se encuentra a 75 centavos, es lo que nosotros percibimos justamente el día de ayer. Pero ¿cuál fue la razón exactamente por la que llegó a costar tanto el frijol? Bueno, la verdad es que ya desde el mes de abril del 2014 inició toda una estrategia publicitaria sobre el fenómeno del Niño. Y en el país hay un pequeño grupo de personas, muy pequeñas, 2 o 3 empresas que controlan el mercado de maíz y de frijoles. En ese sentido, ya para el mes de mayo, toda esta campaña, todo este esfuerzo publicitario empieza a tener efectos en el bolsillo de los consumidores. Ya en mayo se eleva a 70 y algo, más de 70 centavos de dólar el quintal de frijol, llegando a alcanzar los precios pues que se ha dicho ahí en el reportaje. En efecto, en los momentos más álgidos de la escalada especulativa, el frijol tuvo
en mis registros $1.35, es decir, $135 el quintal. Eso hacía que en el mercado llegara a valer hasta $1.50 la libra. Entonces tomamos una serie de medidas, porque en algunos lugares de Centroamérica el frijol llegó a costar $2 la libra. Tomamos una serie de medidas, porque en esto no solo interviene el Ministerio de Agricultura, también interviene la Defensoría del Consumidor, interviene el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Tomamos algunas medidas orientadas a reducir estos impactos. Pero por supuesto nos encontramos con un mercado totalmente desregulado. Hasta hoy estamos trabajando en un registro de comerciantes. Antes no había un registro de comerciantes, no se tenía ciencia cierta dónde están las bodegas, con qué cantidades de productos se encontraban. Sin embargo, nosotros teníamos un elemento fundamental de análisis, que eran los cálculos de la producción del frijol en la cosecha 2013-2014, y eso nos indicaba que no había razones para que el frijol estuviera tan caro, puesto que había habido una producción de 2.590.000 y algo mil, es decir, casi los 2.600.000 quintales de frijol en la cosecha anterior, y no había razón, es decir, porque el alza se explica muchas veces en dos dimensiones. Una, porque no hay producto en el país, ¿verdad? O dos, cuando estamos enfrente de un mercado que lo controlan 2 o 3 personas y pueden acordar precio y ellos definen. Entonces hubo toda una operación de mantener alto el precio del frijol, que dicho sea de paso, es un producto casi totalmente inelástico, es decir, como dijo una señora ahí perfectamente, esté caro o esté barato, en la casa siempre debe de haber frijol, sí, exactamente. Entonces, en ese marco, pusimos control a las exportaciones y en julio abrimos un contingente de 9.000 toneladas para importación, para ver cómo se comportaban los agentes económicos, y hasta la fecha debo de decirle que no se han importado ni siquiera 2.000 toneladas desde el contingente que abrimos, y un solo comerciante está importando. Es decir, que no hay una cantidad grande de importadores, uno es el que ha estado importando frijol desde África. ¿Y con qué propósito lo hicimos? Con el propósito de que en el pico entre septiembre y los primeros días de noviembre siempre tiende a disminuir la existencia nacional, y en ese lapso nosotros tuviéramos garantía de que había frijol en el país. Eso ha pasado y ya tenemos, como ustedes han podido ver en la encuesta, en las entrevistas que han realizado, el frijol está bajando. El estudio que tengo yo diario, que llevamos en Economía Agropecuaria, me indica que el frijol de seda ayer en promedio en las plazas del país se vendió a 71.9, es decir, a $72 el quintal. Y el tinto, que le dice nuestra población, se vendió a $69. Sin embargo, ayer en la tarde, tuve una reunión donde estaba la señora presidenta de la Defensoría del Consumidor, ella me enseñaba informes que le estaban llegando. Hay lugares, hay plazas donde incluso había frijol a 55 centavos la libra.
Ya le vamos a preguntar en cuáles plazas, de hecho nos vamos a enlazar con ella más adelante vía microonda, que nos cuente, porque sí, nosotros estuvimos en el Mercado Central, que es una de las principales plazas de distribución, sí. pero sí habrá que conocer cuáles son las otras plazas donde se está comercializando más barato, pues para beneficio de los consumidores. Usted mencionaba entonces que se puede decir, se puede hablar claramente de un acaparamiento, se puede hablar especulación, sí, correcto. Pero entonces, ¿cómo se explica que la situación a nivel centroamericano ha sido igual? Porque en Honduras, en Nicaragua, el precio del frijol también ha alcanzado cifras récord. Sí, es porque justamente en Nicaragua y en Honduras principalmente, a diferencia de nosotros, las cosechas han tenido problemas, afectaciones muy concretas. Y justamente los manejadores de mercado, por ejemplo, las importaciones de África, de frijol para Honduras y para Nicaragua, las ha estado manejando la misma empresa salvadoreña. Es decir, este oligopolio, para decirlo de alguna manera, para ponerle un nombre técnico y la población me lo comprenda, este pequeño grupo de comerciantes controla el mercado regional y justamente eso llevó que en un momento Honduras, por ejemplo, pusiera control de precio. Medida que no hicimos nosotros. Nosotros tratamos de movernos con los mecanismos de mercado que tenemos, ¿verdad? Y las herramientas de Estado, como fue el restringir exportaciones, ¿verdad? Porque se nos está viendo para Honduras una cantidad importante de frijol y solo dejamos abierta una ventana para aquellas empresas salvadoreñas que venden importante cantidad de frijol hacia nuestra población en los Estados Unidos, que hay contratos de 5, de más años y que están verificados, que hay compromisos y esos compromisos hay que honrarlos porque si no ellos pierden sus mercados. Entonces nosotros tratamos de manejar, pero paralelamente, y por eso estamos en la situación que estamos ahora, paralelamente de estas medidas, el Ministerio se lanzó a una operación muy importante de provisión de semilla y de estímulo a los productores de frijol para que sembráramos frijol, para que se sembrara y hubiera una cosecha. Entonces esta cosecha, dicho de paso, muy importante porque los productores están alcanzando rendimientos muy buenos. La última fase de la estación lluviosa de agosto a octubre fue muy favorable y hay bastante frijol y este es el que está saliendo al mercado. Entonces la fuerza de esta oferta está llevando a que los vendedores y los comerciantes en general están, como diríamos, disponiendo de mayores cantidades de producción a un mejor precio que les permite bajarle el valor a la libra. Yo el jueves pasado estuve en una plantación en el municipio del Congo, una plantación de cooperativas de unas 1000 manzanas de frijolar y los campesinos estaban muy entusiasmados por los rendimientos que habían alcanzado, que estaban alcanzando en la producción de esta cosecha. Y por otra parte, ahí me informaban que en la Plaza del Congo, ya ese día jueves de la semana pasada, el frijol estaba vendiéndose en la Plaza del Congo a 70 centavos libra al consumidor, lo cual es bueno. Claro, hay que ver la otra cara de la moneda, y es la de los productores, ¿verdad? Sí, justamente de eso quería consultarle, porque la insuficiente cantidad de paquetes agrícolas ha sido precisamente una de las críticas de algunos agricultores al ministerio, pues de acuerdo a los trabajadores de la tierra, la cantidad de paquetes ha sido insuficiente, tanto en semilla como en insumos. ¿Cómo solventar esta situación? ¿Hay algún plan para los próximos meses? Sí, mire, primero quiero decirle que cuando yo reviso las estadísticas en el mes de junio
de este año que tomo posesión del cargo en el ministerio, uno de los aspectos que pedí que se me informara era cuántos paquetes de frijol estábamos distribuyendo. Y entonces en la cosecha 2013, que fue una cosecha muy importante en el país y como le digo, es la que garantizó que el frijol no pasara a más, pese a los problemas de acaparamiento y espeCulación, y se habían distribuido 158,000 paquetes de frijol. Entonces nosotros repartimos este año para la cosecha de postrera, distribuimos 192,000 paquetes. Es decir que subimos casi en 32,000, 34,000 paquetes más. Y hemos dejado una pequeña reserva para sembrar porque tenemos alianzas muy importantes con productores en las zonas de humedales y en las zonas de riego donde vamos a producir hoy en la estación seca. Lo que he descubierto con los técnicos y los analistas ahí en el ministerio es que el país tiene condiciones y tiene capacidad de producir más de 3 millones de quintales de frijoles al año. Entonces lo que estamos en un proceso de construcción de una política mucho más amplia, que profundice más las capacidades de producción. Y por supuesto viene el factor, ¿verdad? Porque la cosecha anterior, la queja que me dan todos los productores, es que ellos la vendieron entre 20 y 25 dólares el quintal. Algunos tuvieron un poco más de suerte y lograron vender a 30 el quintal. Estos que acaparan disponen no de 100,000 dólares, sino que disponen de 20 millones de dólares para ir a las pequeñas fincas a comprarle al campesino el frijol cuando está saliendo, que él tiene urgencia de pagar deudas, de recuperar su inversión, de recuperar sus recursos, de ver cómo va a ayudar a su familia en el fin de año y el inicio de clases del otro, etcétera. Entonces hay un aprovechamiento. Entonces, basado en eso, estamos nosotros, ya hemos tenido la segunda reunión de una comisión nacional que está estudiando el problema del abastecimiento y comercialización de los granos básicos. Quiero que hablemos de las proyecciones, pero un poco más adelante, porque queremos conocer también los resultados de las inspecciones que ha estado realizando la Defensoría del Consumidor en el tema del aumento de los precios, que arrojaba un posible acaparamiento por parte de algunos distribuidores. Nos vamos a enlazar en este momento vía microonda con la presidenta de la institución, Yancy Urbina. Un gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, estimado ministro. Un saludo muy cordial a la familia salvadoreña. Buenos días. Un gusto presidenta. saludarla. Bueno, había, entiendo yo, una denuncia presentada a la Fiscalía contra 6 empresas que se les acusaba de acaparar granos básicos en el mercado. ¿Hay resultados hasta el momento por esa denuncia? Efectivamente, Célida, hemos dado continuidad a esta denuncia, este aviso que presentamos a la Fiscalía el día 14 de agosto. Posteriormente a esta fecha, la Fiscalía nos ha requerido información adicional, la cual se ha proporcionado. Eso nos da una señal positiva en el sentido de que está avanzando la investigación y también estamos dando continuidad a través del diálogo con los fiscales del caso por si requirieran alguna información todavía complementaria. Este es un proceso que, como está en sede fiscal, pues sale un poco de las manos de la Defensoría, pero que desde el ámbito de nuestras competencias estamos dando seguimiento. Es importante señalar, Célida, que esta denuncia corresponde
a los delitos contra el mercado, la libre competencia y la protección al consumidor que estipula nuestro Código Penal y que al ser de índole penal corresponde a sede fiscal su tramitación. Ya nos comentaba por acá el ministro que han estado realizando ustedes, continúan con las inspecciones y bueno, de hecho nosotros presentábamos un informe, ayer estuvimos en el mercado central y encontramos el precio mínimo de la libra del frijol cosecha nacional a 75 centavos. Nos decía el ministro que ustedes han encontrado mejores precios en otras plazas, tal vez la podemos compartir para los televidentes porque es información relevante. Sí, efectivamente. Hay promedio nacional que está rondando los 75, 77 dólares quintal. Pero quiero mencionarle que eso, al ser un promedio nacional, incluye los precios máximos que se encuentran en otras plazas. Por ejemplo, siempre en promedio nacional encontramos precios mínimos de 65 para frijol rojo de seda, pero para el frijol tinto además hemos encontrado precios de 55 dólares el quintal. Esto representa una reducción del precio comparado con lo que teníamos la semana anterior de alrededor de 35 dólares en el precio del quintal. Es importante que la ciudadanía conozca que los precios han disminuido notablemente para que pueda también en el menudeado, en la libra, verse reflejado pronto ese precio y que también pueda escoger en las variedades que se están ofertando en el mercado. Hay que recordar que a esta medida ha contribuido significativamente las políticas nacionales como fueron y son vigentes todavía la suspensión de exportaciones que el gobierno tomó para garantizar la seguridad alimentaria, nutricional de la familia salvadoreña y proteger también la seguridad jurídica y económica de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y hay que recordar que el contingente de importación de este producto también ha contribuido a esta disminución en los precios que estamos observando en esta semana. A ver, ¿podemos mencionar los lugares para que la gente se acerque y busque mejor donde están con los mejores precios? Efectivamente, en la calle Gerardo Barrios el precio que ronda en promedio es 75 dólares. En la plaza de Chalatenango tenemos precios de 65 dólares quintal, frijol rojo de seda, Célida. También en Cojutepeque que ya presenta precios de 70 dólares quintal. San Miguel todavía se nos ha quedado en los 80 y para el frijol tinto los precios son un poco menores. Por ejemplo, en la Gerardo Barrios el precio del quintal está rondando los 65 dólares. Chalatenango, el frijol tinto, el quintal lo tenemos a 55 dólares, igual que el promedio nacional en el tinto, en el precio mínimo que hemos encontrado es de 55 dólares. Cojutepeque en el frijol tinto por quintal reporta 65 dólares el precio mínimo que hemos encontrado. Es decir, le invitamos a la ciudadanía a que identifique con sus proveedores dónde están los mejores precios y con las diferentes variedades de frijol y de marcas que se están comercializando a nivel nacional. Hay que recordar, Célida, que a propósito de la economía familiar, generalmente los precios de mercado son precios más baratos que comparados con los precios que se ofertan en supermercados. Sí, eso es muy importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga feliz día.
Muchas gracias. Un César, saludo. un cordial saludo. Que tengan un excelente día. Igualmente. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, ahí está también, ya nos compartía los lugares donde se puede encontrar a mejor precio, buena información para nuestros televidentes que sabemos que están pendientes. Nuevamente tengo que hacer una pausa y regresamos enseguida. Seguimos hablando de la producción de uno de los principales granos básicos para las familias salvadoreñas, el frijol. Y bueno, ¿cuáles son las proyecciones? Porque en el reporte que le presentamos al inicio de la entrevista, algunas televidentes decían, bueno, la preocupación también es que ahorita se siente la baja, que es significativa, pero no sabemos cómo va a estar en los próximos meses, si va a seguir subiendo o va a bajar un poco más, así como estuvo el año pasado, que llegó a costar hasta 50 centavos la libra. Exactamente. Bueno, una de las, digamos, compromisos programáticos de nuestro gobierno es justamente mantener la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país como un factor esencial en la política agraria del país. Y justamente, dado este inventario de distorsiones y dificultades que tiene nuestro mercado, hemos instalado una Comisión Nacional para el Abastecimiento y la Comercialización que está trabajando una propuesta programática para el diseño de una política y un sistema nacional de abastecimiento y comercialización de granos básicos. Ahí estamos trabajando conjuntamente bajo el liderazgo del Ministerio, la Defensoría del Consumidor, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, los más representativos de los productores de granos básicos del país, sindicatos, superintendencia de competencia, Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, una delegación del Comité Pro Rescate del IRA. Es decir, es una mesa que tiene una comisión ejecutiva donde ya hemos iniciado un trabajo que nos permita mantener bajo condiciones de estabilidad un sistema de abastecimiento que pueda concurrir con eficacia en los siguientes aspectos. Uno, en caso de contingencias por causas de fuerza mayor, por siniestros, el país tenga condiciones de encarar una situación con su reserva de alimentos, por una parte. Por otra parte, que tenga la capacidad de atender las distorsiones de mercado y jugar su papel de estabilizador como es en un país donde funciona adecuadamente un mercado de libre juego de la oferta y la demanda. Pero por otra parte es el tema de mantener los incentivos a los productores que asegure que el siguiente año hay motivaciones para seguir produciendo, para seguir labrando. Y los incentivos van desde el que podamos proveer, por ejemplo, a los productores de subsistencia, los paquetes de semilla de una manera sostenida como política. Dos, que podamos producir en la estación de primera, mejor dicho, en la siembra de primera, poder motivar a que se siembre en ciertas áreas que es posible cosechar con buen rendimiento. Y tercero, ampliar la disponibilidad de semillas para la siembra de postrera, que es donde normalmente se siembra el 90% de la producción nacional. Ese es un esfuerzo en el que ya estamos trabajando
y la opinión que tienen nuestros especialistas, tanto en el CENTA como en las direcciones de desarrollo rural y ordenamiento forestal, cuencas y riego, donde se manejan los sistemas de riego en el país, es que sí podemos elevar la frontera de producción de frijol y también de maíz y de sorgo. Este año, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo, proveímos sorgo para sembrar unas 10.000 manzanas adicionales que no se sembraron el año pasado. Y esperamos que ese sorgo salga. Ha habido buenas condiciones de la estación para que haya. Entonces, la proyección es esa. Para mayo nosotros queremos tener listo todo un conjunto de medidas derivados de este trabajo que se está haciendo conjuntamente y de una política que va a salir concertada y alineada con nuestro plan quinquenal de desarrollo para mantener la estrategia de seguridad alimentaria sin alzas ni bajas. Es decir, por un lado, asegurando que no vayamos a producir una fotografía de estantes solos, ¿verdad? Y ni tampoco una tendencia alcista como la que hemos tenido. Porque nosotros entendemos, por ejemplo, fíjese usted, el frijol que viene de Etiopía, viene de África, es un frijol que tiene el estándar del frijol tinto nuestro. Ese frijol puesto en las tiendas a los importadores les cuesta unos $48 el quintal y lo han estado vendiendo a 127. Y con el problema que a la gente no le gusta, no prefiere es igual, exactamente, frijol nacional. Hablando de los compromisos, ministro, se esperaba que el ingreso de Alba Alimentos también significara una reducción en los precios, por lo menos de los granos básicos, cosa que no sucedió. Los precios competían con los de las otras empresas en el supermercado y en el mercado. Sí, lo que sucede es que las Alba Alimentos no tiene la capacidad de competir con estos comerciantes que manejan el mercado desde hace los últimos 20 años, lo conocen bien, tienen capacidad, y Alba Alimentos se ha fundamentado su oferta en la red de productores asociados, ¿verdad?, a ellos. Entonces, este es un nicho todavía pequeño. Alba Alimentos pronto se quedó sin frijol, ¿verdad? Y quedamos en manos prácticamente de un productor. Ahora bien, de todas maneras, Alba Alimentos, cuando empezó el alza de los precios, en algunos puestos que yo pude ver donde se vendía el frijol de ellos, llegó a 75 centavos, ¿verdad? Y luego se quedaron sin las disponibilidades. Ahora no sé cómo están visualizando ellos, pero lo que sí es definitivo, de que una política como la que estamos trabajando debería darle oportunidades, porque no solo debe de haber oportunidad de negocios para el comerciante, sino que debe de haber oportunidad de un buen precio para el productor sin sacrificar el consumidor. Nosotros creemos, y yo lo dije aquí con el licenciado Lemos, le decía que no veía razones para que la libra de frijol costara más de 70 centavos. Yo creo que a un precio de 70 centavos gana el productor, gana el vendedor, el comerciante, y gana la familia, porque no está fuera de su alcance la provisión del grano. Es un precio justo, y al final de cuentas, pues quienes nos vemos afectados somos los salvadoreños, quienes nos acercamos ya sea al mercado o al supermercado en busca del grano básico. Tenemos comentarios de la gente. Quiero agradecer la participación de ustedes a través de nuestro muro en Facebook. Nosotros consultábamos: ¿cree usted que el aumento en el precio del frijol se debió al acaparamiento de algunos distribuidores? Y voy a compartir
ir acá también con el ministro. Algunos de los comentarios que hacen nuestros televidentes, dice por ejemplo Alejandro Bautista, como en todo negocio, dice, se agotan las existencias y el producto altera los precios. Ronnie Santa María Mendoza opina lo siguiente, dice que sí, porque ellos hicieron eso para que se pusiera caro y llegara a valer $2 la libra, dice, y luego aprovechar para venderlo a esa cantidad y tener más ganancias. Ricardo Alvarado opina que se debió a Alba Alimentos, porque ellos acapararon la mayoría. ¿Y qué lo hicieron?, pregunta. Daniel Melara dice, obvio que hubo acaparamiento, lo que hay que investigar es quiénes fueron los acaparadores. A mayor producción, un costo más barato, a menor producción, un costo más alto. Ceci Olivares dice que todo mundo en nuestro país acapara, eso es un hecho. José Emilio Lara dice que eso es lo típico, siempre sucede lo mismo. Ahí están los comentarios de nuestros televidentes que finalmente, yo le decía, son quienes se ven afectados porque cuando llegan al mercado o llegan al supermercado encuentran el mismo precio alto. Sí, definitivamente los comentarios de la población son muy importantes. Porque ellos viven en carne propia esta lógica, ¿verdad? Si hay acaparamientos, hay especulación. Y este no es un fenómeno exclusivo de El Salvador. Este es un fenómeno con el que está encarando la humanidad debido a que tenemos en el mundo una cada vez presión por el asegurar la alimentación adecuada a la población. Estábamos hace unos 3 años con una cifra alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo padeciendo hambre. En el último informe que se dio este año en Roma por la Comisión de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, dice que ha bajado a 805 millones de personas, es decir, todavía hay un déficit importante. Centroamérica tiene alrededor del 15% de la población con dificultades para una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué dice el informe de las Naciones Unidas? El informe de las Naciones Unidas dice que la problemática del acceso a la alimentación y a los alimentos tiene también acompañada de 2 males que son prácticamente planetarios. Por un lado el acaparamiento y por otro lado la volatilidad de los precios, que es desarrollado por un ámbito o un ambiente de especulación. Porque estos agentes que controlan el mercado, sea en El Salvador, sea en Nicaragua, en Costa Rica o en Guatemala, son conocedores del comportamiento, de cómo se mueve a lo largo de un ciclo de 12 meses un determinado producto. Tengo un comentario que nos llega específicamente de Valle Zapotitán. Dicen que es un problema que usted ya conoce, pero que quieren que se lo recuerde. Dice que los agricultores insisten en que tienen problemas con las bombas de riego. Ellos están pidiendo apoyo y respuesta a esta problemática. Dicen que es algo que usted no desconoce, pero que solicitan que por favor se les atienda. Sí, fíjese que qué bueno. Un saludo a los amigos de los distritos de riego, de los comités de riego, el Chapernal, Entre Ríos y los demás allá en el Zapotitán. Sí, en efecto, fíjese que el sistema de riego, de avenamiento y riego de Zapotitán es un sistema de 22 pozos, que por circunstancias que no me voy a detener a explicar aquí, fueron prácticamente abandonados. Y un valle de las mejores tierras que dispone el país se quedó sin la provisión de los sistemas de bombeo para darle agua. Entonces, hemos iniciado, yo aquí traigo, estamos ahorita desarrollando la licitación pública internacional LPI número 01-2014 MAC-BESIE
para suministrar e instalación equipos de bombeo y obras de protección en pozos del distrito de riego número 1 en Zapotitán. Está en proceso de licitación por este momento. Está en proceso de licitación para activar 8 pozos ya, y yo espero que estemos adjudicando el 2 de febrero la compra de estos sistemas. Es decir, que ya en la siguiente cosecha, estos compatriotas, estos compañeros productores van a disponer de un sistema permanente, estable, para proveerles el agua, sea que sea buen invierno o sea que produzcan en la estación lluviosa. Excelente. Ahí está la respuesta. Aquí están las publicaciones, sí, pero ellos quieren una respuesta adicional. Y es cómo vamos a producir hoy este verano, ¿verdad? Porque ellos ya tienen siembras de huisquil, siembras de granos básicos, y están esperando. Hoy este día, quiero decirle, yo he estado en el lugar, y nos proponemos que para esta estación al menos 2 pozos, el 10 y el 13 creo, no recuerdo bien los números, pero 10 y 13, los vamos a rehabilitar. Este día, precisamente a las 10 de la mañana, voy a firmar un convenio con el presidente de la ANDA. La ANDA nos va a ayudar para provisionalmente instalar equipos que les den agua en este periodo. Mientras se les instala ya el equipo nuevo y estable. Entonces téngannos un poco de paciencia. Este es un tema que desde que me senté en el ministerio lo he puesto en la prioridad porque yo conozco la importancia que tienen los distritos de riego, tenemos 4, y igualmente tengo aquí la licitación para rehabilitar la canaleta del sistema Lempa-Caguapa, ¿verdad? Que es una inversión importantísima también de varios millones de dólares para ir rehabilitando, volver a poner en funcionamiento nuestros sistemas de riego y lograr el más alto nivel de productividad. Además, quiero decirle que con la cooperación del gobierno de Japón hemos instalado ya en el departamento de La Paz y Usulután unos sistemas pequeños pero muy efectivos de riego, y con la cooperación de Corea estamos interviniendo un distrito para producción en riego en el municipio El Porvenir, en el departamento de Santana, para producir arroz de alta calidad para el país, una inversión de 3.2 millones de dólares, que está en el marco de tener una estrategia muy clara, con objetivos muy bien definidos y metas bien específicas y metas muy bien cuantificables para la seguridad alimentaria, que es uno de los lineamientos esenciales que el señor presidente Sánchez Serén ha dado a los titulares de agricultura para trabajar en esta materia. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, regresamos enseguida, no nos cambien. Antes de la pausa también se mencionaba un tema que me parece de vital importancia y que es una petición que continúa a la Asamblea Legislativa, y es la Ley de Seguridad Alimentaria. Definitivamente, Celida, esta es una deuda que hay con el país. En la Asamblea tenemos dos aspectos que los diputados debemos de resolver. Y debería de resolverse este año. Por una parte es la ratificación de la reforma constitucional sobre el derecho al agua y a la alimentación adecuada de los salvadoreños, una reforma al artículo 69 de la Constitución. Y por otra parte, ya hay un nivel avanzado de discusión en la Comisión Agropecuaria que preside la diputada Audelia López, y yo pienso que es oportuno exhortar a los diputados, a mis colegas diputados de la Comisión Agropecuaria, a que avancen en el proceso, porque la ley de soberanía y seguridad alimentaria establece las pautas.
sería, digamos, como el siguiente cumplimiento de las normativas voluntarias que El Salvador asume en los compromisos de Naciones Unidas, pero más allá de eso, la ley sería un complemento a la ley que ya tenemos sobre alimentación escolar, sobre vaso de leche, sobre paquete agrícola. La ley crearía un marco mucho más adecuado para que tanto el papel del Estado, del gobierno, como los otros órganos y el sector privado tengamos un ámbito de actuación para asegurar que la alimentación adecuada en el país se desarrolle en los parámetros de una vida de bienestar, de una vida de buen vivir, de una vida digna para la familia salvadoreña. Ministro, nos vamos a lanzar nuevamente con Tony Cabezas hasta Radio 102.9. Hola, Tony. Ya estamos con Célida. Hola, Célida, qué gusto saludarte. Igualmente. Acá estamos conversando con el ministro de Agricultura. Sí, con la buena noticia que está bajando el precio del frijol. Que ya bajó. Como no, Tony, es un gusto saludarlo. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9. Le hacía yo más temprano la pregunta a Célida. Al final, ¿se supo por qué incrementó el precio del frijol? ¿Cuál es la causa exacta de esto que hemos vivido este 2014? Sí, Tony, nosotros tenemos claro el tema. El mercado está en manos de 2 o 3 personas que tienen la capacidad de establecer el precio, pero no solo eso, es este pequeño oligopolio de los granos básicos en el país conoce perfectamente el mercado centroamericano, porque como región somos una porción prácticamente similar y ha habido fuertes limitaciones de producción en Nicaragua y en Honduras, lo que hizo que él presionara a elevar una cantidad de precios. Afortunadamente, nosotros tuvimos una cosecha muy importante en el 2013, resultado de liberar variedades muy importantes como el Senta Pipil, el Senta Costeño. Hoy producimos frijol en la costa con buenos rendimientos. Este frijol Senta Pipil, por ejemplo, que lo estuve viendo en una plantación de cerca de 1000 manzanas aquí en el sector del Congo, está produciendo alrededor de 25 quintales por manzana, muy por encima del promedio nacional, que es de 14 quintales manzana. Entonces, eso nos permitió a nosotros sufrir los embates menores, pero sí el corazón del problema ha sido la especulación. Es decir, el saber de que Centroamérica tenía dificultades, incluso tuvimos que frenar exportaciones porque se está viendo hacia Honduras una cantidad muy importante de frijol y dejamos solo el canal de exportación hacia los Estados Unidos, donde hay más de 2 millones de compatriotas y que las empresas tienen compromisos no de 6 meses, sino que de varios años para estar proveyendo según demanda el frijol hacia los Estados Unidos. De ahí por lo demás hemos mantenido control. Y lo mismo la identificación de las importaciones. Fíjese que aprovecho para comentarle, en el año hemos importado únicamente de enero, digamos, a agosto, 68,000 quintales de frijol. Y nosotros consumimos al mes 198,000 quintales. Es decir, que ni siquiera para 15 días han sido las importaciones. El resto del frijol ha estado aquí, por supuesto, bajo un esquema de esas disponibilidades, esos inventarios en manos de un pequeño grupo que ha tenido la capacidad de establecer precios, porque el mercado no tiene algunos mecanismos. En eso ya estamos trabajando para poner mecanismos que establezcan los límites, es decir, una cancha bien marcada donde estén las líneas del medio campo y las líneas de las áreas chicas bien marcadas, bien señalizadas,
y el pito adecuado en el momento oportuno para decir, oye, aquí hay falta. Sí, la pregunta ya para incorporar a nuestro invitado, el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos, es si la cancha también está bien marcada, está bien rayada la cancha en el tema de los medicamentos, que es otro producto vital e importante para la ciudadanía. Un gusto saludarle, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días, doctor, un saludo. Qué gusto verlo. Gracias, mi hermano Oreste, es un placer verlo, aunque sea por televisión, ya son más caras sus vistas, ahora que está en tan importante cargo. Igual que los frijoles. Gracias, pero hoy doctor. está un poquito más barato, ya se encuentra a 75 por ahí la libra. Sí, bueno, sí, la verdad es que las medicinas forman parte de la canasta básica. Ciertamente cada vez la familia salvadoreña tiene que reservar una buena parte de los fondos para poder invertirlos o gastarlos en medicamentos. Y yo comentaba que incluso el tema poblacional, cómo ha cambiado la estructura etaria en nuestro país, ahora hay más personas de la tercera edad, hace que la familia tenga que disponer todavía de más dinero para poder comprar los medicamentos, porque ahora ya no como antes, que probablemente en la familia había una persona de la tercera edad y era raro encontrarlo. Ahora es bien frecuente encontrar 1 o 2 personas que están habitando en la familia y eso desvía el uso del dinero. Así que nosotros también estamos tratando de hacer ese esfuerzo para que la población tenga ese derecho, que es un derecho fundamental, el derecho a la salud, y que en esto pueda disponer de los medicamentos, no los que pueda comprar, sino los medicamentos que necesite para atender a sus enfermedades. Claro, muy importante. Muchísimas gracias, Tony, por el enlace. Saludos, doctor. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego, Célida. Hasta luego, ministro. Hasta luego, Tony. Qué gusto. Hasta luego. Bueno, estamos en este... Nosotros acá tenemos que hacer nuevamente una pausa comercial y regresamos enseguida con las conclusiones de la entrevista. Queda prácticamente un minutito para concluir. Ministro, ¿pueden estar tranquilos los salvadoreños de que el precio ya no va a subir, por lo menos del frijol? El pueblo salvadoreño debe estar tranquilo, confiado de que estamos trabajando por mantener la estabilidad de los precios. Estamos trabajando en una proyección de que haya producción suficiente. Es más, en esto estamos integrando ya la agricultura urbana y periurbana, y también estamos desarrollando una división en el CENTA, Agricultura Orgánica, para lograr productos alimenticios de mayor calidad. Y finalmente decirle a la población que no solo el tema de los granos básicos ocupa nuestra atención, sino que también la caficultura. Con el Pacto del Café estamos haciendo, pronto vamos a anunciar algunos logros ya del trabajo conjunto con el Pacto del Café. Y nosotros vamos a estar muy pendientes de esos anuncios. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Célida, y gracias a la audiencia nacional y al equipo que hace posible esta transmisión. Nosotros así concluimos. Gracias a usted por habernos acompañado. Buen día, bendiciones. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.